Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de American Screen Sports. Y hoy tenemos un especial diferente. De vez en cuando nos gustan traer a grandes personalidades. Y en esta ocasión contamos con una personalidad de élite absoluta. Contamos con un artista de vanguardia que está marcando un poco las tendencias en estas en estos últimos años, ya encima relacionado con el deporte. Contamos con René Maquela. Muy buenos días, ¿qué tal, René? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, René. Buenas. Nos vienes a hablar del maquelismo, creo que es, ¿no? Sí, Es el maquelismo que se está poniendo muy de moda entre deportistas y famosos, sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, para situarnos un poquito, sí. René, oye, es un pintor, el llamado, bueno, se ha titulado en muchos sitios en la prensa, no sé cómo lo ve él, el pintor de las estrellas, así lo han Sí, bueno, titulado eso algunos. también son los titulares que ponen, supongo que un poco para que la gente Hay que vender, se meta. hay que Sí, pinchar. Pero ha quedado redondo, en mi opinión, ¿eh? Quien creó sí, ese titular me ha gustado muchísimo y la verdad que eh, lo que se refieren con este titular un poquito es a que eres un artista que ha llegado realmente a las estrellas y a las estrellas en lo que nos incumbe a nosotros como programa deportivo, a estrellas sí, deportivas, ¿no? Es que sí, muchos sean, sí, exacto, ¿no? Digamos que has podido trabajar o hacer cosas para grandes estrellas, tanto aquí en España como en Estados Unidos, que es también lo llamativo, ¿no? Y lo que nos incumbe a nosotros es que has podido hacer cosas con jugadores tanto de NBA como de NFL. Lo primero que me gustaría preguntarte es, René, es, bueno, ¿cómo comenzaste con la pintura? Un poco brevemente, si nos puedes hacer una introducción y cómo ha sido tu trabajo durante estos años, un poco tu evolución, si fueras a hacer sí. una síntesis muy breve. Vale, vale. No, yo desde de toda la vida he pintado, o sea, desde pequeño, y siempre lo he compaginado con otras cosas que he ido haciendo. Luego ya más tarde, pues hice las pruebas de Bellas Artes en la Universidad de Valencia. Las pasé, pero al final decidí estudiar publicidad, que era en esa época era ciencia de la información, rama de la publicidad, que eran los 3 años primeros comunes con periodismo y comunicación audiovisual, y luego ya te especializabas. Y era, y lo cogí y decidí eso porque pensaba así un poco que las bellas artes no tenían salidas y como yo siempre había pintado, tampoco, no sé, también me llamaba mucho el tema de la comunicación, del guión, de la televisión. Ya por eso luego hice un máster en creatividad y guiones de televisión y estuve trabajando en algunos programas de Globomedia. Luego lo último que hice con tema de guión fue en Buenafuente. Pero nunca había dejado de esta faceta de pintar, siempre en mis ratos libres o cuando tenía, incluso hacía algunas colaboraciones o en los programas que necesitaban a lo mejor algún sketch que fuese ilustrado, pues yo me encargaba de hacer la ilustración y temas así. Y luego ya fue en 2011 cuando acabó el programa de Buenafuente en La Sexta, que ya me volví a Palma de Mallorca, que soy de Palma de Mallorca, y es cuando empecé ya como tenía más tiempo, pues a pintar ya de una manera más continua. Y a través de redes sociales, pues se fueron haciendo virales algunos cuadros y así empezó todo. Primero fue en el tema de deportes Jorge Lorenzo, luego la modelo y actriz Cara Delevingne, a partir de ahí ya Austin Rivers, el jugador Estaba en esa época en Los Ángeles Clippers, me encargó un cuadro de Mohamed Ali, que se lo llevé a su casa de Orlando y a partir de ahí un poco empezó todo esto del mundo de los deportistas americanos. ¿Cómo llegó estos deportistas? ¿Cómo llegaron sobre todo los deportistas americanos? Porque ya los Sí, de... exacto. ¿Cómo Es lo llegaron que llaman. hasta ti? ¿Cómo te conocieron? ¿Cómo te descubrieron? Pues yo creo que a través de prensa, porque con lo del tema de Cara Delevingne, que tenía en esa época, pues yo creo que ya 20 y pico millones de seguidores, ya fueron, y en redes sociales, como ya había compartido algunas publicaciones, pues ya llegó a los deportistas americanos. Y con el caso de Austin Rivers, pues yo le hice el cuadro de Mohamed Ali y 10 días después o 2 semanas después murió Mohamed Ali. Entonces el Just Today, el periódico americano, hizo un especial de cómo los deportistas americanos habían homenajeado a Mohamed Ali, coincide que es el ídolo
de casi todos los deportistas americanos, lo tienen como el referente sobre todo en la cultura negra, lo tienen Los como, afroamericanos, sí, 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 y lo tienen como vamos, el ídolo. Y entonces a partir de ahí, la portada del Just Today de ese especial era yo con Austin Rivers y el cuadro de Mohamed Ali. Y a partir de ahí ya fue cuando otros jugadores, pues creo que después fue Cam Newton, que era de que en esa época había... Bueno, además fue el 2015-2016 que acababa de ser el MVP El MVP. de ese Ujú. año. Y habían Ujú. llegado también a la final de la Super Bowl y era como la máxima estrella del fútbol americano en ese momento. Y, Digamos que, aparte de tu talento, porque yo lo voy a definir, a mí me encanta tu obra, me parece algo muy fresco, muy... Pero ahora te voy gracias. a preguntar exactamente cómo definirías tu obra por ti Sí, mismo, pero a mí sí, desde mi punto de vista, me parece algo que proyecta optimismo, proyecta energía, proyecta sí. vitalidad, que es algo muy importante en estos tiempos y yo creo que es una de las razones por las que estos grandes deportistas lo tienen. Porque me gustaría preguntarte, René, ¿cómo definirías tu arte? Y otra cosa muy importante, ¿por qué crees que los deportistas se han fijado tanto en lo que estás haciendo? ¿Crees que les inspira realmente? Sí, pues yo creo que algo de eso tiene que haber, porque yo utilizo, bueno, yo hago hiperrealismo mezclado con arte urbano, un poco también expresionismo, mezclado con pop, mezclo diferentes cosas, pero yo creo que también lo que les llama la atención es el impacto que causa la obra, ya sea porque siempre trabajo en un gran formato y luego también creo que esto es influencia un poco de cuando estudié publicidad, que son como al primer vistazo ya te causan un impacto, porque a lo mejor mezclo frases motivacionales o cosas que también buscando un segundo sentido y también los iconos que he utilizado en mis obras que les llaman mucho la atención. Qué Y bueno. Sí, vamos. nada, si quieres, uniendo al deporte que estamos hablando, Sí. y como este es un programa deportivo, Sí. ¿qué pasión tienes tú por el deporte? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el deporte americano? ¿Lo estás Hombre, siguiendo yo más es ahora que que yo que eres empecé, contactado con deportistas americanos? bueno, yo hice lo que era COU en el Senior Year en Estados Unidos, lo hice ahí hace, bueno, yo tendría 17 años, 18. Y a partir de ahí, bueno, ibas a los partidos de fútbol americano pues del instituto y veías a compañeros tuyos que estaban o hacían béisbol o básquet, porque ahí es verdad que sí que es una tradición en el instituto que vas a ver los partidos de baloncesto, de fútbol americano, de béisbol y lo bien con una intensidad brutal. A partir de ahí, ¿Dónde pero estuviste, René? ¿Dónde en, estuviste? en Boise, en Idaho, está en el noroeste, es Wow. como hace frontera con Oregón, era como La América los profunda. pueblos. La Sí, América total, profunda, total, sí. lo llaman el estado de las patatas, o sea que imagínate. Pero bueno, se lo tomaban súper en serio, claro, iban a los campeonatos estatales y claro, cuando venía a lo mejor un equipo visitante más potente, a lo mejor de California o de la zona de Nueva York o Boston, claro, se creaba una gran expectación. Pero bueno, más allá de eso, tampoco había seguido mucho la liga de la NFL americana, la NBA más o menos sí, pero bueno, así como muy por encima. Fue a partir de que estos deportistas americanos empezaron a ponerse en contacto que ya más o menos veías cosas de sus partidos, esto, porque es que, por ejemplo, el fútbol americano también he pintado para Jarvis Landry, también para Patrick Peterson, Sí, sí. para de béisbol a Matt Kemp, también Man Machado, ¿no? Manny Machado, sí, que es ahora que es una figura de primer nivel y también he tenido relación bueno, con Carmelo Anthony, hemos hablado muchas veces porque él es un gran coleccionista de arte, estuvimos hablando de Qué hacer envidia me una... acabas de dar. Estuvimos hablando de hacer o sea, él me daba ideas de cuadros porque también él tenía sus tres ídolos que eran Mohamed Ali, Malcolm X y Sam Cooke, un cantante que asesinaron, que también era muy activista y bueno. Luego también No, de la la verdad. NBA en esa época estaba Courtney Lee, Ken Bazemore,
O sea, que al final habían sido como, bueno, era como, no sé, de repente tenían un montón de relación con el deporte americano. Cómo es Carmelo, René? ¿Cómo es Carmelo Anthony? Porque todo el mundo que la ha conocido dice que es un cachito de pan, que es súper Sí, simpático, sí, súper sí. cercano. Y ¿Cómo? aparte, él es un gran coleccionista de arte y ha asesorado a muchos deportistas americanos en un poco guiarles en el mundo del arte, de qué pintores son los punteros, de en quién se tiene que fijar, porque él es de, bueno, según lo que veo en sus redes sociales, y que él es un amante de los vinos, el vino francés, vino italiano, incluso español, tiene de hecho un blog con el que habla con otras celebrities de vinos y también de arte. Y de arte tiene como, además, cosas que he visto ya en publicaciones, esto tiene una colección de arte muy, muy buena. Y Qué hablábamos bueno, sobre René. todo de esto, sí, sí, de estas cosas. La verdad que esta entrevista es muy adecuada porque a veces Sí, nos olvidamos y solo nos centramos en los deportistas, en quién gana, quién pierde claro, y sus polémicas, y nos olvidamos que son seres humanos con gustos, con claro. aficiones, y esto es muy importante que nos cuentes estos detalles de estos grandes, grandes figuras, ¿no? Por eso te quería preguntar un poquito, en una pregunta general, ¿cómo son los gustos de estos deportistas o de estas celebridades realmente, en lo personal y sobre todo en el punto de vista artístico? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, yo la experiencia que he tenido con todos los deportistas y con los americanos, que cuando llegas, cuando he ido por ejemplo, a montarles un cuadro, o cuando hemos estado hablando de qué piezas querían y todo esto, que tienen una gran sensibilidad. Y luego en persona son encantadores, vamos. Por ejemplo, Cam Newton, la imagen que da de siempre, no sé, esa imagen de inaccesible, de frío, de polémico, pero luego en persona es como bueno, cuando estuve ahí en Carolina del Norte, en su casa de Charlotte, me enseñó un poco los cuadros que tenía, la colección que quería crear. Y yo creo que también estuve hablando en otra entrevista sobre el caso de los deportistas americanos, que yo creo que tienen esta sensibilidad por el arte, porque como ellos han empezado en universidades, siempre con becas, a lo mejor ahí al relacionarse con otro tipo de gente, que no es solo en el ámbito deportivo, pues ya pues tienen otras inquietudes, a lo mejor en cine, literatura o en arte. No sé, yo creo Puede que es ser, una puede teoría, ser. porque es verdad que todos los deportistas, gran parte de los deportistas americanos, tienen unas colecciones de arte brutales y se interesan mucho y siguen muchas publicaciones de arte y no sé, yo creo que por ahí tiene algo que ver. ¿Qué es lo más... Viendo tu obra, René, viendo tu Sí, obra, René, sí que me gustaría hacer esta reflexión y ahora voy a enlazar con España, ¿no? También porque sí, hay que decir que estás relacionado con la Liga y también estás haciendo cosas sí, con deportistas aquí en España, como sí, la estrella del Real Madrid, Vinicius, sí, últimamente, o por ejemplo también Griezmann, ¿no? sí. Y Entonces, bueno, y también sí, con el Mallorca, en el sí, estadio, bueno, hicimos un mural de homenaje a Samuel Eto'o, que eran 10 metros por 7 o algo así. Y ahora estamos planeando hacer más cosas. Y el tema es que como el presidente del Mallorca es uno de los accionistas también y está relacionado ahora no me acuerdo qué equipo de la NBA. Tienen, bueno, es uno de los accionistas bueno, no me acuerdo. Y tienen un poco la mentalidad americana de transformar un No, poco los estadios El también. Mallorca está Steve Nash, ¿no? Exacto, Steve Nash y sí. Colbert. Ujú. Y claro, y tienen como esa visión un poco más del espectáculo y por eso les interesa transformar los estadios como en santuarios también de donde se mezclen muchas cosas, el arte, pues cultura y que no sea solo únicamente aspecto deportivo y mezclar el deporte con el arte y y por eso ahora estamos hablando de hacer más cosas ahí porque están haciendo otra parte del estadio y hacer ahí una especie de, no sé, una galería o algo así. Pero está todo muy en el aire todavía. Han cogido al artista de casa, ¿no? Porque como tú Sí, eres mallorquín, pues han dicho, mira, aquí sí, está pues el sí, artista de casa. exacto. Sí, 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 Entonces, ¿crees realmente, René, que en esta reflexión importante que estás haciendo sí, indirectamente, que bueno, tú tienes mucha relación con Estados Unidos, como has comentado, ya estudiaste allá, sí. y este boom que, sobre todo en tu figura, René, que has tenido, es por en Estados Unidos haberse fijado más en ti y eso saltado en España y esta mentalidad un poquito que estamos teniendo aquí en Europa de cada vez más global del deporte,
de no solo centrarnos en lo que he comentado antes, de centrarnos en la victoria o en la derrota, sino que ir mucho más allá, de que esto es mucho más allá que solo ganar o perder. ¿Cómo ves esto en el reflejo que está ocurriendo en tu éxito también que estás teniendo ya y la repercusión en España? Exacto. Es que además casualmente Vini o Griezmann son muy amantes de la NBA y del Sí, fútbol americano. También tal Sí, vez sea por esa influencia que tienen de estos deportistas que se hayan fijado en mí. Pero bueno, yo creo que ahora es una cosa que muchos deportistas, es que cada vez como está todo más globalizado y si te fijas muchos jugadores de fútbol americano de la NBA sus ídolos son jugadores del fútbol europeo o del fútbol en Sudamérica y viceversa. Y yo creo que esta interacción que tienen, pues se van influyendo unos a otros y puede ser que vaya por ahí el tema. Pero cada vez, si te fijas, en los deportistas, bueno, los futbolistas de la liga, pues estéticamente, en moda y todo esto, y gustos, siempre pues, ya no es tanta diferencia como antes, que eran los futbolistas de la liga o los de la NFL, había una diferencia total, incluso de cómo vestían, de los coches que conducían, y si te fijas ahora casi todos son más, además, yo creo que como tienen también los mismos patrocinadores, al final todo eso se va unificando y es un poco lo mismo en la mentalidad del deportista. ha cambiado un poco con los años, Sí, eso sí, ha sí, la cambiado. verdad En es los que últimos sí. 20 años ha cambiado muchísimo. No te quiero comprometer, sí, sí. pero Sí, ahora está de actualidad y me gustaría sí, preguntarte por Vinicius. ¿Cómo es Vinicius sí, en las relaciones cercanas? Porque está pues, de muy actualidad por temas no muy positivos. No, sí. ¿cómo es Vinicius de cerca? Porque No, pues estar dentro del campo seguramente es muy diferente en el trato personal. sí, no, pues es como, es que todos los deportistas en general con los que he estado en el trato personal son encantadores, porque, claro, ellos también tienen curiosidades sobre el arte, qué estás haciendo, lo que vas a hacer, y generalmente hablas de cosas así. Por ejemplo, con Griezmann también fue como, vamos, es que todos, es que no había ninguno en Estados Unidos ni aquí que hayas dicho, pues no sé, que es algo, o sea, que como que lo que dicen en televisión o la imagen que dan en algunos aspectos, pues en prensa o esto, pero que va, toda la experiencia que he tenido es genial. O sea Sí, que, encima tú, de René, como guionista, como haber siendo Sí, guionista, y me imagino que seas amante pues, de la televisión y el cine también, al final nos olvidamos es lo que es muy importante, que son simplemente seres humanos que, pues por sus méritos o por su talento, pues están todo el día en el candelero, ¿no? Digamos, están todo el claro, día... exacto. Es que yo creo que, exacto. por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Cam Newton o incluso Jorge Lorenzo cuando competía, que yo creo que se ponen una coraza para Claro. que todas estas cosas no les afecte, que en realidad luego no tienen nada que ver como son en la vida real. Pero yo Eso, creo que a lo mejor en los deportistas en general tiene que ser necesario, porque si empiezas a leer todo lo que escriben de ti, todo lo que comentan en los programas de radio, todo lo que sale al final, si esto te afecta, no rendirías tanto en el terreno de juego. Yo creo que algo de eso tiene que haber, porque o te pones como una segunda capa para que todo esto te rebote, o si no, te puedes volver loco. En la NBA, por ejemplo, casos cercanos que tenemos, y en la NBA, Sí. LeBron, David, si no me equivoco, lo que Sí. hacen todos los playoffs es quitarse las redes sociales. O sea, no Ah, utilizar las redes sociales en todos los playoffs. Así no, claro. no se ve inmiscuido en lo que estén hablando de él en diferentes medios. Seguramente más deportistas lo harán, porque hay otros que seguramente les afectará, leen algo negativo de ellos y les afectará. Al final son seres humanos Exacto, también no, y porque es verdad, por mucho que intentes que no te afecte todo esto, pero al final yo creo que ya de tanto bombardeo que es, algo te tiene que afectar. Por eso yo creo que tienes que estar muy concentrado y al final no hacer caso de nada de esto. Pero bueno, tiene que ser complicado. Pero yo creo que también hoy en día los deportistas ya, desde que son pequeños, desde que están en la cantera, o los deportistas americanos desde que están en la universidad o en el instituto, ya les van preparando para todo esto, porque si no sería una locura. muy bien, René. Ahora ya me gustaría entrar un poquito, ya centrarnos un poquito en tu obra, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte, René, ¿en qué te inspiras para hacer lo que haces?
¿O cómo lo trabajas? ¿O es un proceso, es una sinergia con el propio deportista que has comentado, que hablas Sí. con ellos según gustos y según tendencias, y luego pones tu punto de vista y tu talento? ¿O cómo trabajas en tus Sí, no, obras? bueno, normalmente cuando ellos ven a lo mejor en mis redes sociales o en algún sitio las obras que he hecho, pues ya ellos con esa idea, pues ya dicen, pues me gustaría algo así, pero no sé, a lo mejor, no sé, te dan a lo mejor puntos de vista o ideas que tienen de cómo lo haría, de cómo les gustaría, pero bueno, te dejan total, la libertad que te dejan es total, porque al final lo que quieren es una obra tuya y de tu estilo y de que sea reconocible y cosas así. Pero bueno, normalmente yo, por ejemplo, para los cuadros que hago, pues a lo mejor para exposiciones o esto, me puede venir la inspiración a lo mejor, yo que sé, de un libro que me haya leído, de un personaje que he visto en un documental, de alguna película, o no sé, o hacer combinaciones de algún icono clásico mezclado con elementos modernos y ese es más o menos lo que se me hace reconocible. También en algunos casos los colores que utilizo o el tamaño de la obra, pues es como... Al final lo difícil de todo esto es que, o lo que más cuesta para los artistas es que tu obra sea reconocible y por eso ellos cuando ya tienen la idea de lo que quieren algo así, o incluso cuadros que ya tenía, que yo he hecho por mi cuenta y alguno lo ha visto y lo ha querido. Por ejemplo, me ha pasado que un cuadro que hice de Basquiat pequeño, que es una serie que se llama Every Child is an Artist, bueno, cada niño es un artista, de la frase de Picasso, y que representa a los artistas clásicos, icónicos, como si fuesen niños. O sea, a lo mejor con Sí, la misma ropa que llevan en la foto icónica original y algo así. Y entonces hay veces que, por ejemplo, coincidió con este del niño Basquiat, que se interesaron además tres deportistas a la vez. Y al final, claro, dices, y ese lo había hecho yo para una serie que tenía una exposición, pero claro, a él le llamó la atención porque también es verdad que a los deportistas americanos les encanta Basquiat también, porque fue como un referente, el primer artista en la cultura negra que fue como universal y ellos les gusta mucho los ídolos que han tenido algo que decir, revolucionarios, activistas o que han luchado por los derechos de las minorías y esto les llama mucho la atención. Por eso es verdad que los deportistas americanos se mojan mucho en estos temas. ¿Qué es lo sí, más, digamos que eso. qué es lo más Sí, digamos que en temas políticos, sociales, Sí, artísticos, y entra muchísimo más que igual aquí en Europa, que sí, son a veces, por eso también te preguntamos, que a veces son como más inaccesibles y en ocasiones pues se mojan mucho menos en temas sí. más serios un poquito. Pero me gustaría también preguntarte porque, ¿cómo crees por qué crees que hay esta relación tan importante en los últimos años entre el arte y el deporte? Porque he podido leer en algunas entrevistas que tú lo consideras bastante. ¿Qué nos puedes decir aquí en American Screen Sí, pues yo Sports? creo que también es porque es a lo mejor la sensación que te produce, porque también cuando tú ves un partido, supongo que si estás jugando también crean unas emociones y crean como una energía que el arte también, a lo mejor depende de la obra, como sea, también te da como esas sensaciones, ¿no? Yo creo que algo por ahí algo debe haber, pero es verdad que incluso en colaboraciones de marcas como Nike, Adidas o Under Armour están haciendo colaboraciones con muchos artistas. Y eso es verdad que el mundo del arte y del deporte es como que está cogiendo cada vez una conexión más fuerte. podrías decir, René, igual es un poco que el deporte es como un arte también, ¿no? Sí, en algunos casos es que sí, porque también es que si ves a bueno, a un jugador o a lo mejor o el planteamiento de un entrenador o partidos con finales épicas, eso también yo creo que al final te crea sensaciones que el arte o una película o un concierto te pueden crear. ¿Qué es lo más Está extraño claro que sí. que te han pedido los jugadores? Lo más así que has dicho tú, bueno, pues a ver cómo hago esto. ¿Qué es esto que me han Sí, pedido? bueno, fue también con lo de es que, Cam Newton me pidió, pues Cam Newton tiene como 8 cuadros míos y el primer cuadro que me pidió era una mano de Fátima, pero que quería con un león dentro, no sé, era como me empezó a pedir un montón de cosas, bueno, al final fue una idea conjunta entre los dos
Y yo, a ver cómo soluciono esto, porque quería como luego unas frases negativas en un color, las positivas en otro. Era como algo que cuando llegase a su casa le motivase y todo esto. Pero bueno, al final luego ya quedó bien y bueno, pero eso fue. Lo otro siempre ha sido cosas que yo he hecho, o sea, cuadros que yo tenía en mis redes, o querían a lo mejor una versión similar a la que había hecho, pero a lo mejor con otra imagen diferente, porque claro, no puedes repetir cuadros, pero si tienes un poco la esencia de lo que de la obra, pues ya tú ya más o menos sabes lo que les puede funcionar y les puede cuadrar. Bueno, René, me gustaría entrar en una cosa que creo que nos interesa muchísimo. Aquí en el programa hemos tenido hace poco un programa sobre, bueno, el futuro y la tecnología, y me gustaría preguntarte por algo que algunos nos preguntan, sobre todo fuera de este programa, porque como me dedico como también a varias cosas. ¿Qué relación tienes y cómo ves el futuro del arte en los NFT? Porque sé que estás muy metido. Sí, ¿Y cómo le explicarías en primer lugar a los que no lo entienden qué es un NFT y por qué crees bueno, en el mundo artístico y, bueno, no solo artístico, sino comercial o de cualquier otro tipo, incluso deportivo, sí. se está mirando muchísimo este mundo Sí, tecnológico? exacto, es que ahora también el mundo del deporte están metidos, pero muy de lleno y cada vez más. Y es como, bueno, yo siempre lo comparo así como, muy básicamente la idea es como antiguamente tú hacías a lo mejor de una obra original, hacías una litografía de una edición de a lo mejor 100, que son las típicas litografías que hay esas unidades y ya no hay más. Entonces tú puedes tener parte de esa obra, que a lo mejor hay gente que no se puede permitir tener una obra original, pero sí que tienes es una porción de esa obra original, que es como lo puedes tener físicamente, a lo mejor si te van dando una lámina, pero es más la propiedad intelectual. Y luego también lo interesante para los artistas, que es lo que se ha discutido en muchos foros, que cada reventa que tienes de esa pieza, pues el artista se lleva una parte de esa reventa. Es como un poco lo que es la propiedad intelectual en las canciones, que cada vez que suena en un sitio, pues el músico pues pues recibe una contraprestación. Y es verdad que ahora en el mundo del deporte, pues los antiguos cromos de béisbol o los antiguos cromos pues los hacen ya en formato NFT. Y aparte luego, si tú tienes lo que están haciendo muchas marcas y bueno, y muchos artistas y muchas organizaciones, que tú sí tienes parte de ese NFT y luego tienes lo que llaman utilities, que a lo mejor si tienes acceso directo a una edición de ropa que van a salir, pues tú al tener ese NFT, pues tienes derecho a lo mejor a ser uno de los primeros que pueda pujar o pueda comprar esas ediciones ilimitadas, o a lo mejor acceso directo, exclusivo a algún espectáculo o cosas así, pero esto, claro, ahora mismo yo creo que estamos en el nacimiento. Hubo una época, es verdad que ahora que todo el mundo fue como a pegar el pelotazo, que fue a especular y se crearon cosas porque la gente no sabía y parecía que todo el mundo le entró la ansiedad porque no quería perder la comba de esto. Pero ahora se ha descubierto que esto ya se va estabilizando. Salieron mucha gente que al final, por probar, empezaron a sacar cualquier cosa, pero al final yo creo que ya los artistas, ya que tienen una trayectoria, esto no va a ser como antes, una locura como antes, pero se irá estabilizando y se va a desarrollar mucho más, está claro. Pero es que es verdad que vivimos una época de locura con esto, porque entre que la gente no sabía muy bien lo que era, gente que invertía porque habían oído algo que les sonaba. Luego es verdad que con todas las crisis de la criptomoneda lo han relacionado siempre con el arte digital y también Claro. pegaba bajones. Y ahora ya se ha desvinculado un poco del mundo de la criptomoneda, porque antes solo podías pagarlo con Ethereum, ahora ya lo puedes pagar. Pero yo creo que es un camino de fondo, pero sí que es verdad que estoy viendo muchos equipos de la NBA, de la liga, que se están metiendo, o sea, y grandes marcas tipo Gucci, Nike, bueno, Al incluso multiverso, digamos, ¿no? Por llamarlo de exacto, una manera. están metiendo ahora en el metaverso y todo esto, pero bueno, Sí. y es como ahora también, es que, por ejemplo, el metaverso sonaba un montón hace unos meses. Ya no se habla tanto del metaverso, ahora lo que se habla es de la inteligencia artificial y cada vez que sale También. una cosa se va olvidando otra y hasta que no se asiente todo, pues
Pero bueno, Sí, digamos que lleguemos a la singularidad que se habla, en el que el metaverso, la inteligencia artificial, el arte, las propias criptomonedas, todo se pueda relacionar de una manera que funcione, ¿no? Siempre se dice eso, claro, que llegas a una singularidad en todo momento para que todo funcione y todo funcione como algunos creen que vamos en ese camino un claro, sí, poco, sí, ¿no? pero yo creo que cada vez poco a poco se va asentando más, pero es verdad que siempre que hay una cosa de estas, algo que es como, digamos, un boom entre comillas, pues todo el mundo salta ahí a lo loco y claro, al final ya no distingues quién es el auténtico artista o el auténtico creador o del que se ha apuntado ahí y ha tenido suerte y le ha ido bien. Pero bueno, Ya al entiendo. final todo es como más lineal y ya no es la locura de precios que se pagaban por algunas colecciones y porque, no sé, hay miles de ejemplos, pero yo creo que al final, a lo largo del tiempo, cuando vean que pueden sacar cosas interesantes y utilidades interesantes a estos NFTs, será como algo más normal. Pero y también el concepto es que es como muy abstracto para entenderlo. Yo también que estuve para entender un poco el concepto así global de lo que es como un poco confuso, pero yo creo que poco a Es poco la complejo, gente ya es le irá bastante sonando complejo. más y al final será como algo más sencillo. Sin duda. Pero bueno, también ahora entrando en otra reflexión importante, porque al final estamos hablando de arte y bueno, y también de poder vender ese arte, porque al final, aparte de la creatividad y de lo Sí. que nos inspira cualquier obra, pues bueno, como dices, también hay que vender un poco. ¿Y crees sinceramente que es más complicado en el mundo hispano y sobre todo en España moverse? Que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en este caso Estados Unidos, incluso también en el mundo pues, francés también, que París es una cuna del arte, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué crees realmente que esto ocurre? Porque fíjate, yo tengo la suerte de conocer a un amigo que también es artista y él vive, por ejemplo, en Madrid y se está planteando moverse o a Miami o Nueva York o No, vaya. París. Exacto. ¿Por qué crees que pasa esto Pues es verdad, culturalmente? exacto, es que tiene la razón totalmente, porque yo el 80% o el 90% de mi obra se vende en Estados Unidos y no entiendo por qué hay como más interés ahí, sobre todo es que es verdad, ahora Miami, Nueva York, sobre todo Miami por el Art Basel y toda la Sí. zona de Wynwood y toda la zona de Miami Beach donde ahí hay como, ha sido como una explosión, ha sido como, cada época tenía, por ejemplo, cuando París con los cubistas, los impresionistas y todo esto tuvo su época, luego fue Nueva York con el neoexpresionismo abstracto, Basquiat y bueno, el pop art con Warhol y todo esto, y ahora es como Miami, es donde más se está moviendo el arte. Pero es verdad que en París y Nueva York también, cuando yo tengo obras en galerías de París y también en Nueva York he estado con galerías ahí hay como un interés no muy grande y es verdad que la gente se hace más colecciones de arte y invierte más y la verdad es que no sé por qué, bueno, también en España hay gente que también, pero no es como ahí como no está tan instaurado como ahí, que ahí es como casi normal invertir en arte y además siendo puede ser de clases sociales o tener una capacidad económica o muy elevada o normal o media que también invierten en arte. Sí, porque Iván no Y, sé cómo está en Londres, si Iván se pasa por alguna galería de sí, vez en cuando, pero nos puede decir algo. Sí, me he pasado por alguna galería. Aquí en Londres, pues también el arte está muy a la alza, sí, ¿no? En Londres. sí, y es que además España, con la tradición artística que ha tenido toda la vida y los artistas que han salido aquí, sí que es verdad que yo noto que cada vez más sí que la gente se interesa. Yo creo que también a partir de las redes sociales, que la gente ya podía seguir a lo mejor a galerías o artistas y ver un poco más, pues sí que se ha movido un poco, pero es verdad que en Estados Unidos están o sea, es otro nivel. Es otro nivel de lo que se mueve ahí en el mundo del arte. En Bueno, mi caso, Pues claro, nosotros, que no sé, que, sí, que a lo mejor cada artista es un mundo, pero yo hablo desde mi experiencia. desde tu punto de vista, ¿no? Pues para nosotros y desde American Screen Sports, Iván Sí, estará de acuerdo, pues es pues un orgullo realmente que un español tenga este éxito, que sea reconocido de esta manera y encima que se relacione con el deporte, porque al final el deporte, pues bueno, es algo que es muy popular, hace que llegue a muchísima más gente exacto. y eso es muy importante, nosotros queremos eso porque al final permite
que el arte se pueda ver de otra manera, ¿no? Y encima la gente, las nuevas generaciones puedan valorarlo, que eso es muy importante. Y puedan valorarlo desde el punto de vista artístico, creativo y, por qué no, también hay que decirlo muy claro, económico, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que muchos deportistas empiecen a compartir arte, pues ya sea en sus redes sociales o en entrevistas que les hagan y muestren su interés, sí que es verdad que va a llamar a otro tipo, a un público que a lo mejor de otra forma no llegaría a esto. Pero sí que es Pues verdad que, sin duda, René. o Pues sea que, ya estamos terminando, René. La verdad que ha ah, sido un auténtico placer. Así que muchas igualmente. gracias. Y Gracias bueno, a ya sabéis vosotros. dónde seguirlo. Venga. Sí, René, cuéntanos rápidamente dónde te pueden seguir. Sí. Bueno, en redes sociales está en Maquelismos con cada kilo y luego tenemos la parte que tengo con dos socios en Madrid que es Maquelismos Brand, que ahí es como tenemos un poco pues tenemos como una firma de moda que mis cuadros, obras o diseños diferentes están en diferentes prendas o láminas o todo esto, o sea que ahí es Vale, donde más o Pues, menos se puede ver todo. pues a buscar a René Maquela y a buscar todas sus obras que son muy Sí. interesantes. Y si os ha gustado este programa, pues likes, comentarios, cualquier cosita, algo diferente, una charla diferente también sobre deporte y arte. Muchas gracias, René. Y nos vamos Muchas viendo. gracias. un gustazo, René, y a Un seguirlo. gusto. Gracias.